Concurrencia, ciertamente, como lo dijo Hernán, periodistas de Junín. En estos momentos, el general José William Zapata da inicio a una conferencia para plantear su plan de trabajo 2026-2031. Ciertamente, como lo dijo Jesús, hemos recorrido gran parte de Junín, comenzando en la selva, estamos aquí, y más tarde ya lo estamos viendo en un bus hacia Huánuco. Estamos trabajando intensamente, hemos comenzado nuestra tarea prácticamente la primera semana de enero. A mí me nombraron, me dieron la misión de ser candidato pocos días antes de Navidad, porque hubo una renuncia de Filibates, entonces asumí la responsabilidad. Estamos dando con toda la fuerza que tenemos y sé que estamos creciendo y vamos a crecer porque tenemos a los candidatos adecuados, tenemos un plan de gobierno que es el mejor, así ha sido calificado por diferentes observadores o salas que estudian estos planes. Tenemos una plancha muy buena con Hernán y también con Adriana Tudela, y quien habla, y nos proponemos a trabajar para la comunidad, servir. Yo utilizo siempre el término servir porque lo he utilizado mucho tiempo cuando estuve en actividad. El doctor Miguel Ángel Ferreira Sánchez, que también toma su ubicación en estos momentos. Un político. Así lo hemos hecho en el Congreso y tenemos que seguir haciéndolo. Bien, en ese sentido yo quiero también hacerles por vuestro intermedio hacerles llegar un respetuoso saludo a Junín, a su capital Huancayo, a Chupaca y a todos los lugares, a Tarma y a todos los lugares donde estuvimos por el recibimiento que nos han hecho. Hemos estado, como dijo Jesús, una feria ganadera muy importante, la cual debe ser mejorada como tantas cosas que se tienen que hacer por el departamento. Como les dije, ya hemos recorrido buena parte del Perú, el norte, Tacna, Ica, Cusco, Puno, Apurímac, Madre de Dios, y bueno, seguimos trabajando y caminando. Yo voy a estar sujeto a las preguntas que nos van a hacer, y me voy a referir de una manera concisa a algunos puntos importantes de nuestro plan que les pueda servir para hacer una pregunta o lo que ustedes crean conveniente. Consideramos en Avanza País de que la seguridad es la base fundamental para la tranquilidad del ciudadano y para el crecimiento y desarrollo de la población. Y es transversal, porque abarca desde un pequeño niño que va al colegio hasta los emprendimientos medianos, mayores, y por supuesto a los menores que son asaltados prácticamente en los mercados porque les piden coimas y los extorsionan. Entonces no se puede trabajar si no tenemos seguridad. Esto ya aparece las épocas del terrorismo, donde yo iba con mi patrulla y hablaba con una señora y me decía: señor jefe, no podemos hacer negocios, porque estamos haciendo algo, vienen los compas y después nos quitan lo que tenemos. Entonces más o menos está pasando lo mismo y eso no se puede permitir. Al margen de las cosas que se tienen que hacer y que yo las voy a citar, lo que nosotros necesitamos es tener liderazgo y decisión, mano firme para hacer. Hay muchas cosas que van a amoblar o van a servir para expresar cómo podemos corregir y cambiar la inseguridad que hay, pero no va a funcionar nada si no hay una decisión de quien lidera el Estado, quien lidera el gobierno, porque él tiene que comerse el problema y salir al frente. Y esa es una responsabilidad que yo le he asumido. He tenido otras más a través de mi carrera, que ya la han citado aquí el señor presentador, ¿no? Chavín de Guantes, estuve en el CENEPA, también en la Antagua Humana, y bueno, en la presidencia del Congreso. O sea, no voy a tener ningún reparo en hacer que se haga justicia y que los delincuentes se vayan a la cárcel, ¿no? Que es donde deben estar. Entonces, en ese sentido, para la seguridad solamente estamos tomando las seguridades de 4 estrategias. La primera, que tiene que ver con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La segunda, minería ilegal y formalización de la minería. La tercera, fronteras más migración. Y la cuarta, penales e INPE. Al respecto de la primera, vamos obviamente a darle muy fuerte a la inteligencia. Y todo lo que representa esta inteligencia predictiva para adelantarse a las
al delito y oportuna para caer de inmediato. Tenemos que hacer investigación criminal y criminalística, policías en las calles, unidades de fuerzas especiales de la policía bien entrenadas para ir y capturar a esos delincuentes. Obviamente que las comisarías tienen que ser corregidas porque no están bien, y obviamente que tenemos que lamentablemente retirar, no es lamentablemente, tenemos que retirar a policías que no hacen bien su tarea. Luego de esto, ese es, como le dije al principio, para poder hacer eso se necesita una mano firme. Y el segundo punto tiene que ver con que creo que debemos hacer una transformación a la policía. Esto significa que de nuestra Policía Nacional actual debemos tener una Guardia Nacional y una Policía de Investigación Criminal, dos separadas. Dependen de un mismo ministro y un presidente, pero tienen tareas diferentes. Ya no va a ser de que un policía, por ejemplo, esté en migraciones y después aparezca en una frontera, que esté en una comisaría y aparezca en inteligencia. ¿En qué momento se capacitan? ¿En qué momento mejoran? Tenemos que tenerlos bien entrenados y dentro de es como si en la Fuerza Armada, ¿no? Uno entra a la Fuerza Armada y un año es marino y el otro año va a ser PAP y el otro año el ejército. No puede ser, pues. Tiene que especializarse en una cosa. Entonces, y ahí ¿quiénes van a estar en la Guardia Nacional? ¿Quiénes van a estar? Van a estar las comisarías, las regiones, van a estar todo lo que es orden interno, pero en un nivel que tiene que ver con la población, las bandas, el crimen, la policía que está en fronteras, la policía que tiene que ver con la Amazonía, y todos aquellos que están en ese ámbito, que tienen que ver con el control territorial, o sea, cerca al ciudadano, donde sea que el ciudadano se encuentre. La otra policía tiene que ver con investigación criminal, criminalística, inteligencia y seguridad del Estado. Esas son tareas con delitos de mayor connotación, por ejemplo, de las grandes organizaciones criminales, las internacionales, aquellas que hacen mucho daño, tendrán acceso a la unidad de investigación financiera, entrarán a la Contraloría, Procuraduría y otras cosas más, que ya es un extenso de citar. Y finalmente, no va a funcionar nada bien si no cambiamos esa esencia que quiere el ciudadano de que el policía sea honesto, que esté cerca de la población, que no haya corrupción. Y para eso tenemos que actuar sobre dos cosas importantes: la cultura organizacional y luego la institucionalidad de la policía, que en resumidas cuentas significan valores, principios, costumbres, tradiciones y todo aquello que tiene que ver con un buen comportamiento y afín a la comunidad. Para ello es que, como hay dos policías, van a comenzar desde sus escuelas de formación. Desde ahí se les tienen que capacitar con esos valores y principios que cité. Obviamente tenemos que tener generales que hagan bien su tarea, y si no hacen bien su tarea, obviamente también tendrán que irse, porque si no, no vamos a cambiar. Cambian todos, si no, no se cambian las cosas. Entonces, ese es un proyecto que visa ya cosas más lejanas, ¿no? Un mediano plazo, largo plazo, y que es necesario hacer en el Perú. Rápidamente les hablo de lo que es fronteras. Son inmensas nuestras fronteras. Son permeables, están las unidades de la policía y la Fuerza Armada, están en diferentes lugares, no es fácil de controlar. Tenemos que juntar a la Fuerza Armada y la policía en núcleos a lo largo de la frontera. Tenemos que tener medios modernos para poder controlar con satélites o si no con drones determinados lugares de la frontera, saber por dónde se meten los ilegales, los inmigrantes ilegales, y poder detenerlos y tenerlos en unos centros de detención temporal. Entonces tenemos que hacer todo eso, ayudados obviamente con quienes corresponden. Entra el ejército, entra la policía, entran otras entidades del Estado que tienen responsabilidad. Y me olvidaba decirles también que en la seguridad, en lo que le corresponde a la Fuerza Armada del Ejército, también tiene que ser considerada, pues la Constitución misma le da las posibilidades de hacerlo. Luego, el tema de los penales. O sea, hay 104 o 103.000 internos, pero tenemos cárcel solamente para unos 47 o 48.000 internos. Nos falta casi la mitad. Entonces nosotros nos estamos proponiendo a construir 5 cárceles
de 5.000 internos, una para menores de 2.000 y una para reos de alta peligrosidad también de 2.000. Y obviamente que hay mucha gente que está detenida en cárcel pero no está procesada. Tendrán que hacerse los procesos, tratar de hacerlo rápido y retirarlos. Asimismo tienen que funcionar los grilletes, pero sí tenemos que desahogar las cárceles y hacer otras de inmediato. El INPE tiene demasiados problemas. Tiene que hacerse una reingeniería en el INPE, desde sus jefes hasta los que están en los últimos escalones de la jerarquía. Tienen que tener un plan de carrera, tienen que ser entrenados, tienen que tener sus escuelas, etcétera, etcétera. Y tienen que entender que si no hacen sus tareas como debe ser, se van o se les denuncia. Por eso vuelvo a lo mismo, se tiene que tener decisión política en la cabeza, que eso es importante. Finalmente, lo que tiene que ver con la minería ilegal. Nosotros en Avanza País pensamos que se debe formalizar a los mineros que son informales, que son de los 90.000 o 91.000 reinfos. Ya el gobierno, desde la vez anterior, retiró 60.000 que no sirven, están mal. Eso ya no van a poder volver, pero quedan 30. De esos 30 tienen que formalizarse. Y deberán formalizarse siguiendo los procedimientos que corresponden en un plazo determinado. Ahí hay tareas que hacer, obviamente tienen que conversar los informales con los que son dueños del territorio, pero la mayoría de los terrenos donde se han asentado los informales son de otros mineros que también son personas naturales que no pertenecen ni siquiera a la minería pequeña, son artesanos también. Y los otros están en los asentamientos, donde están asentadas las mineras que son pequeñas o medianas algunas, en las grandes casi no hay. Se tiene que solucionar eso conversando y se va a hacer un código minero para poder centrar dentro de eso la Ley General de Minería y otras leyes que están sueltas, de tal manera que se puedan achicar, de ahí retirar las que no corresponden. Esto en principio tiene que ver con la seguridad. Obviamente que tenemos que tener un Estado que no sea grande, un Estado que sea regulador, un Estado que le permita al ciudadano hacer sus trámites rápidos, que no sea engorroso, 5, 7, 8 ventanillas, paga por acá un impuesto, paga por acá otro impuesto, y hay varios impuestos pequeñitos que podrían salir o pagar 2 veces, eso se tiene que corregir. De tal manera que el ciudadano sea servido por el Estado y asimismo el Estado sirva también a quien quiere tener emprendimientos. Tendrán que retirarse algunos de los cargos. Obviamente yo no digo que vamos a tener de 19 ministerios, vamos a quedarnos con 6, eso yo creo que es populismo, ¿no? Bajaremos 2, 4, pero en ese sentido. Y luego hay 2 cosas que son para ir terminando, para dejar sus preguntas, que tienen que ver con la educación. La educación es una base fundamental para el desarrollo de los pueblos. Si no educamos a los jóvenes, estamos en problemas. Si tenemos a jóvenes que están alejados de las ciudades, ¿cómo van a poder competir con los jóvenes que están en las ciudades? ¿Cómo van a competir si la enseñanza es diferente? Hay mucho desnivel. Se tiene que corregir eso, además de las escuelas, de la capacitación de los profesores, de las ayudas. Yo le digo ayudas, por ejemplo, a las pizarras, a la computadora, al internet, que tiene que tener el colegio, a la capacitación de los profesores. O sea, la tarea de la educación es un proyecto de Estado, es una tarea de Estado, es una de las cosas importantes como es la seguridad. Es de Estado, o sea, no se puede dejar con menos de lo que le corresponde. La salud es el otro término. La salud, nosotros tenemos al 70% de nuestros ciudadanos que se atienden en los centros de salud de primer nivel, o sea, postas o centros de salud, ya sean del MINSA o ya sean de salud. Entonces, no tienen la infraestructura adecuada, no hay médicos, no hay instrumental, no hay forma de evacuar, las medicinas faltan, y en estos momentos tenemos un déficit de insulina que está faltando en el Perú, increíblemente. ¿Y cuántas personas ahorita van a estar sufriendo por insulina? Porque el Ministerio de Salud no ha podido hacerles llegar insulina. Están en aprietos ahorita el gobierno para entregar la insulina, porque no tienen un familiar que tiene diabetes, pues
no tiene mayor preocupación, pero aquel que tiene un familiar que tiene diabetes, sí está preocupadísimo y no puede faltar la medicina en el país. Entonces, la salud también es importante junto con la educación. Le damos salud, le damos educación como un proyecto de gobierno, proyecto de Estado, podemos tener a la población más tranquila. Esto es lo que yo quiero decirles en primera instancia. Obviamente el plan es bastante grande, son más de 140 hojas y los expertos lo han calificado como el segundo plan mejor, si no me equivoco, si no es el primero, y nosotros estamos tras de hacer que se pueda cumplir. Estamos a su disposición para que quienes estamos en la mesa podamos responder las preguntas que quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias por la participación del candidato a la presidencia de la República, don José Daniel William Zapata. No queremos soslayar antes de la pregunta, por favor, y lo vamos a hacer ordenadamente. Vamos a escuchar también el saludo y el mensaje del senador regional, candidato a senaduría regional, don Miguel Freira. Fuerte los aplausos, él va con el número 1. Querido presidente, general William Zapata, querido doctor Fernán Altuve, candidato al Senado Nacional con el número 1 por Avanza País, el de los trenes. Jesús, muy agradecido por tu hospitalidad aquí en Huancayo, en calidad de número 1 de diputado. Pero este año hay una diferenciación respecto a la elección. Hoy existe una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Eso se dio a través de una reforma a la bicameralidad que hizo este Congreso, debido a las leyes que se estaban dando, algunas y muchas de ellas inconstitucionales. Es decir, el diputado va a formular las leyes y será el Senado que de manera reflexiva va a poder verificar si esas leyes son constitucionales o no. En ese sentido, Avanza País, y ya lo hemos presentado, que es la ley del emprendedor, que lo hemos presentado en nuestra presentación, tanto en la Cámara de Comercio de Huancayo como en el Jurado Nacional de Elecciones. Esa ley del emprendedor ya ha sido comunicada a los medios de comunicación. Asimismo, señor presidente, Huancayo tiene un problema de raíz, que es la carretera central. Este es un proyecto de 24.000 millones de soles, de los cuales Avanza País, a través del senador nacional, mi persona y el presidente Williams, hemos formado la macro región centro, pero de Avanza País. Hemos colocado ya el senador de Huancavelica, de Huánuco, de Huancayo, de Junín, de Pasco, de Ayacucho y de Ica. Por lo tanto, ya tenemos claro que esa parte lo vamos a desarrollar a través de un proyecto de ley sobre canon hídrico y canon eléctrico para efectos de, en el supuesto negado que falte el presupuesto, presentar esa iniciativa legislativa para ejecutar esta carretera central, teniendo en cuenta que Vías Nacionales tiene un presupuesto de 3.000 millones de soles. Por lo tanto, la carretera central es fundamental. El otro tema muy importante es el drenaje pluvial aquí en Huancayo. Huancayo tiene un problema respecto al tema de las lluvias y esas aguas no saben drenar. Por lo tanto, la construcción del drenaje pluvial es fundamental. Otro tema que es fundamental, y ya lo acaba de mencionar nuestro presidente, nuestro candidato a la presidencia, el general Williams, sobre la policía. Créanme que si este programa que habría dado el general Williams lo estuviéramos ejecutando hoy día, Vladimir Cerrón ya estuviera preso, ya estuviera detenido, porque es un prófugo de la justicia y lamentablemente insultaba a la Policía Nacional General, y nuestra policía, lamentablemente, hay mucha corrupción institucionalizada. Es por eso que el general habla de la Policía de Investigación Criminal, que es la que identifica la criminalidad organizada y la delincuencia.
Y en ese sentido es el compromiso de Avanza País, liderado por el general Williams y conformado por un equipo que de alguna u otra forma estamos trabajando de manera conjunta. En el tema principalmente de Concepción, la carretera vinculada a la carretera Concepción, Comas-Satipo, que es fundamental. Esa parte de Comas está totalmente destruida. ¿Por qué la importancia del mejoramiento de las carreteras? ¿Por qué? Porque eso mejora el tema de la agricultura, de la agronomía y de la piscicultura, que permite de alguna u otra forma generar mayores mecanismos de conectividad y siendo Junín una región principalmente ganadera, agrícola y piscicultura. Entonces, es fundamental desarrollar estos temas y adicionalmente el agua. El agua, el desagüe, principalmente vinculado al tema del represamiento respecto a la parte de la piscicultura de la parte de Concepción. En ese sentido, nosotros, señores periodistas, particularmente el general, tiene una propuesta muy importante a nivel nacional. Yo he detallado principalmente los temas vinculados al Senado regional, del cual va a ser trabajado conjuntamente con el senador nacional y con el presidente de la República, que esperemos sea nuestro general José William Zapata, que tiene la capacidad principalmente de poder liderar no solamente un equipo, sino principalmente un país. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias al candidato a senador regional, Miguel Ferreira, que va con el número 1. Ok, ahora sí, empezamos con las preguntas de los señores periodistas. Por favor, en orden. Señor Valdivia. Antes usted. General, ¿cómo está? Buenos días, soy Percy Salomé. Tengo dos consultas, una respecto al tema de seguridad. En efecto, con el incremento de la minería ilegal, esta, digamos, se ha superpuesto, ya no se habla de narcotráfico, ¿no? Yo quería consultarle respecto a la producción de hoja de coca ilegal que existe acá en el Valle en el Braille, que es la principal zona de hoja de coca ilegal, ¿no es cierto? Y que también alimenta el narcotráfico y el tráfico de drogas. Entonces quiero preguntarle en cuánto tiempo usted podría resolver ese problema de Braille, porque tenemos un expresidente que prometió liberar el expresidente Ollantumala y hasta ahora sigue el problema del narcotráfico en el Braille, ¿no? Ese es el punto número 1. Y el 2 tiene que ver con ¿qué piensa usted respecto a la investigación que debería pasar con la señora Dina Boluarte? Hace 2 días vino otro candidato presidencial, el señor López Chau, y planteó que la señora Boluarte debería ser enjuiciada por las muertes en las protestas de diciembre de 2022. Acá tenemos en Junín 3 muertos en Pichanaki. ¿Qué debería pasar en ese caso? Debería seguir investigaciones, los jefes policiales y militares deberían ser juzgados por este caso. Gracias. Muchísimas gracias. Las preguntas van a ser de 3 en 3. Señor Valdivia. Buenos días, general Williams, y a los que están acompañándonos. Y yo quiero hacer una pregunta de fondo, si me permiten, de repente el calificativo se me ocurre. Usted es firmante a nombre del gobierno, o en su momento usted congresista de la Carta de Madrid. Entiendo que esa carta está vigente en algunos gobiernos de ultra y de derecha en esta parte del continente y del mundo. Dígase Milei, por ejemplo. ¿Usted seguirá esa línea? El general Williams, llegado el caso a ser presidente de la República. Y la segunda, quiero citar a la señora Rosa María Palacio cuando cataloga que elegir a usted y a otros militares le va a costar el doble al país, puesto que usted tiene ya, según ella, y creo que nosotros también, al menos yo pienso así, un sueldo y lo que tiene adicional como pensionista o jubilado o retirado de la Fuerza Armada, y además el sueldo que le correspondería como presidente de la Nación. Le agradezco. Olinda Orihuela. Gracias, buenas tardes, general, y a todos los candidatos que están en la mesa principal. General William Zapata, quisiéramos saber, usted experto en temas de seguridad ciudadana, etcétera, coméntenos qué plantearía usted desde un supuesto gobierno para erradicar la corrupción dentro de las fuerzas aéreas, armadas, ejército, policía, marina, etcétera. ¿Por qué?
porque muchos integrantes de la Fuerza Aérea han sido víctimas de propia corrupción dentro de esta institución. Muchos que están fuera del país asustados, porque han sido calumniados y amenazados de muerte. Lo propio ocurre en la Policía Nacional. ¿Qué podría usted plantear en estos supuestos? La segunda pregunta para el candidato al Senado por la región Junín, el abogado Ferreira. Usted es abogado penalista. Usted ha planteado sobre un tema del señor Vladimir Cerrón Rojas. Permítame usted preguntarle sobre esta situación. De llegar al Congreso, al Senado, ¿qué leyes puntuales usted va a derogar en estos casos del señor Vladimir Cerrón y otros en el Perú? Gracias por la respuesta. Adelante con la respuesta, por favor. Gracias por las preguntas. Voy a ir respondiéndolas de uno a uno. La primera tiene que ver con qué se haría en relación a la minería ilegal y qué en relación al tráfico ilícito de drogas que hay en el BRAE. Muy bien. La minería ilegal es un grave problema para el Perú, como lo cité. Nos genera 12.000 millones de dólares de pérdidas. El tráfico ilícito de drogas, aproximadamente 2.800 millones de dólares. O sea, imaginen, vean nomás la diferencia que hay entre uno y otro. El problema de la minería ilegal es que corrompe. El problema de la minería ilegal es que genera una forma de vida y es al poblador, porque de alguna forma lo convence o lo hace que pueda servir a la minería dándole transporte, combustible, alimentación, alojamiento, protección y etcétera. Le hace daño porque es difícil que después el poblador pueda salir de esa situación. Yo he recorrido casi todos los lugares donde hay minería ilegal y les puedo hablar de la minería ilegal de Piura, de Sullana, de Trujillo, de Patás, la de Loreto, con el río Nanay, cabecera del Nanay, de Madre de Dios, de Pucallpa, de todos los lugares y conozco. En Madre de Dios me dijo un señor, me dijo, fíjese general, los jóvenes no ven la hora de terminar el colegio para estudiar mantenimiento de dragas. En otros lugares también están algunos chicos están estudiando cosas que pueden servir para hacer minería ilegal. Obviamente que si no hay minería ilegal, ellos van a poder trabajar con la minería formal y eso estaría bien. Entonces, para luchar contra la minería ilegal, tengo yo proyectado trabajar primero de forma territorial. Quiere decir de que las minerías ilegales son diferentes en Patás, diferentes en Cajamarca o diferentes en cualquier lugar de la sierra a la que hay en Madre de Dios, a la que hay en Pucallpa y a la que hay en Loreto. Es diferente. Entonces se tiene que ver de qué manera se ataca a esa minería ilegal. Y quiero precisar nuevamente, nosotros en Avanza País lo que queremos primero es que se formalicen. Hay que darle formalidad a los mineros que todavía son artesanales o son informales. La ilegal es para aquellos lugares donde están asentados en cuerpos de agua, en cabeceras de ríos, en zonas intangibles o en zonas de amortiguamiento rumbo a zonas intangibles. Ahí no se puede hacer nada, son ilegales. A los otros sí hay que ayudarlos conforme sea conveniente, pero hay diferentes formas de ayudar. Una de ayudar o de combatir, una de ellas es que tenemos que hacerle la trazabilidad a los insumos, saber dónde se compran, quién lo compra el mayorista, quién compra después y cómo llega a ese lugar. Si no, no vamos a poder detenerlos. Tenemos que hacerle la trazabilidad a la maquinaria amarilla, o sea, a los tractores y a todas esas máquinas que sirven para... Las máquinas no son de las personas que están en la minería, son ciudadanos que son pobres y que encima entran a la mina sin los equipos necesarios. Se están respirando un montón de gas que es incoloro, inodoro, pero que les hace daño. Históricamente, cuando yo era chico, recuerdo que la esperanza de vida del minero era 47 años, 48, ahora ha subido.
Pero sin embargo el minero que no se cuida tiene una esperanza de vida muy baja, entonces se hace daño con esa minería. Entonces tenemos que nosotros buscar y encontrarlos para saber de dónde está viviendo, porque esa máquina no es de la gente pobre, es de los que tienen dinero, porque la pueden comprar. Los militares y la policía la vuelan 2, 3, 4 máquinas y después de 15 días hay otra vez el mismo tractor. ¿Cómo es que sale? Entonces, vuelvo a lo que le dije antes, hay que tener decisión para cortar eso. Muy bien. Otra cosa que tenemos que hacer, señores, es hacerle seguimiento al dinero. ¿Quién pone el dinero? ¿En qué bancos están? Tiene que intervenir la unidad de investigación financiera, Contraloría, Procuraduría, para saber dónde están. De esa forma podemos actuar. Obviamente que las Fuerzas Armadas, con un equipo que tenemos previsto, que es una especie de puesto de comando, tendría que saber dónde migra, porque si apretan patas, se van a ir a Cusco, se van a ir a Cajamarca, se van a ir a la sierra. Entonces hay que estar antes para decirle, pues no pueden venir por acá. Y hay que ayudar a las autoridades que están comprometidas en esto. Las rondas de diferentes lugares son organizaciones muy resistentes y que no quieren saber nada de la minería ilegal. Ahí los hay que apoyarlos. Y el tráfico ilícito de drogas, sí lo hay en diferentes lugares. Lamentablemente hay en el Putumayo, que es el río Putumayo, una frontera extensa, que es difícil de controlar. Por eso yo hablé que una de las cuestiones de seguridad que estamos abordando en Avanza País es las extensas fronteras. ¿Por qué? Porque ahí hacen tráfico ilícito de drogas y se la llevan las organizaciones criminales de Brasil, de Colombia y del Ecuador, y también las peruanas. Y la sacan por el río Putumayo, se va al Amazonas y luego se va al Atlántico. Pero los perjudicamos somos nosotros. O sea, hay toda una tarea que hacer. En el Brain, que ustedes no conocen, saben, porque están en un lugar donde sufrieron mucho nuestros antepasados con el terrorismo, entonces entraron hace mucho tiempo, empujados por las fuerzas del orden, los comités de autodefensa y las rondas, los terroristas al Brain, y se posicionaron. Primero quisieron dar seguridad a los que hacían tráfico ilícito de drogas y después se apropiaron de todo. Y ahora ya han estado ahí, pero poco a poco ya no existe ese terrorismo. Ya no existe esa ideología de antes. Sí hay delincuentes que son criminales y son traficantes de droga. A ellos, ahí hay una división que se encarga de ellos, de la Fuerza Armada y la Policía, que los tiene bajo control. Lo que sí es muy grato es saber de que el Brain es un exportador de café, de cacao y otros productos, y hace cosa de un año y un poco más ya exporta también piña golden, ¿no? Y muchos lugares de la Satipo, ¿no? Exporta, y yo me acuerdo que yo era capitán y los que tienen más edad saben cómo era, ¿no? Balboa, cómo era el Perené, cómo era el Mantaro cuando se unía con el Apurímac y nacía el N. Yo lo he recorrido porque soy militar y ahora veo que las cosas han cambiado. Y hubo un plan que se llamó Plan Brain, tuve el honor de presentárselo en ese tiempo al ministro Wagner y al presidente García como el Plan Brain, y comenzamos a cambiar el Brain. Eso salió del comando conjunto, yo era jefe del comando conjunto cuando presentamos el Plan Brain, y solamente había 2 teléfonos en todo Pichari, y no había nada más, nada. Ahora las cosas han cambiado, pero necesitamos que cambien mucho más para el bienestar de las personas. Bien, con respecto a Dina Boluarte y a los demás, es obvio que tienen que ser, ya están ellos en un proceso judicial, están judicializados, están en la fiscalía, señora Dina, sus ministros, los jefes militares, policiales y lamentablemente también la tropa que está metida ahí. Entonces, ese es un proceso judicial que se está llevando y está ya en el ámbito del sistema de justicia. Eso pertenece al sistema de justicia, no pertenece al Ejecutivo ni pertenece al Legislativo. Eso es otro poder el que se encarga. Es lógico que se tiene que hacer el proceso como corresponde. La otra pregunta es acerca de la Carta de Madrid. Sí, en efecto, muchos congresistas la firmaron, pero yo soy bien preciso y lo he dicho públicamente. Yo y Avanza País somos un partido de derecha no tradicional.
No somos derecha populista, no somos derecha extremista, no somos esa derecha, somos una derecha que ve por el bienestar de las personas, que quiere un Estado que sea regulador, y todo lo que dije al respecto del Estado. Nosotros vamos por eso, pero sí somos un partido que somos de derecha, pero somos conservadores para todo aquello que tenga que ver con lo social. Familia, cultura, tradiciones, somos conservadores. Creemos en todo eso, religión, creemos en todo eso. Y somos liberales en todo lo que tenga que ver con economía, libre mercado y todo aquello que le hace beneficio al poblador. Darle las posibilidades al ciudadano para que pueda hacer emprendimientos. No somos de esa derecha que es populista, de esa derecha que es la bruta y achorada, ¿no? Y hay un video inclusive que yo he sacado donde digo, nosotros no somos de la derecha bruta y achorada, ¿no? Y tiene una palabrita que le he colocado a ellos. Entonces, eso en ese sentido. Y con respecto al sueldo y la pensión, bueno, este es un asunto que se ha visto mucho en Lima. A mí me vale y le agradezco al señor la pregunta porque me permite poder precisar. Y preciso lo siguiente. Primero, que ese proyecto de ley no es de mi iniciativa. En segundo lugar, todos los ciudadanos generan su pensión, algunos con una AFP. ¿Okay? Los militares desde el primer mes de subtenientes nos descuentan obligatoriamente una cantidad de dinero durante 35 años. Cuando cumplimos 35 años y pasamos al retiro, nos hacemos acreedores de esa pensión por la que pusimos durante todo ese tiempo. Al igual que un ciudadano que tiene su ONP o que tiene su AFP. ¿No? Paga su AFP y le pagan su AFP a partir de ese momento. Entonces la lógica diría, ¿por qué cuando otra persona que no sea un militar va a trabajar el Estado, bueno, que no cobre su AFP? No es correcto, no es lo justo. Lo justo es que reciba su pensión por la cual trabajó. Y el cargo del Estado, ya sea en el Congreso o donde sea, son cargos que tienen su salario y tienen su pensión, tienen su sueldo. Y obviamente le corresponde y le pagan a la persona que tiene el derecho de haber trabajado. Y esto sale más que todo porque hay 4 militares en el Congreso. Pero los beneficiados no son 4, son cientos de oficiales, suboficiales, técnicos, policías, que tienen derecho a trabajar para el Estado y no dejar su pensión. Muchos no pueden trabajar porque le pagan 4.000 por un lado, 4.000, 3.000 por otro lado, y no trabajan. Entonces, ese es un derecho. Y cito lo siguiente, esto lo hicieron en el Congreso, lo hizo una comisión de defensa con un presidente, fue dispuesto por el Tribunal Constitucional en 2 sentencias donde dice específicamente que hay no recuerdo, en una cuestión de hechos inconclusa, ¿sabes cuál es el nombre? Un estado de cosas inconstitucional, ese es el término, estado de cosas inconstitucional, y le da 6 meses de plazo al Congreso para que pueda solucionarlo, y dice ahí que corrija aquello que no está bien y que los militares y policías no están recibiendo su pensión cuando trabajan para el Estado. Entonces lo que hizo el Congreso es darle curso a lo que dispuso el Tribunal Constitucional. Y a mí me han preguntado, que si yo accedo, y también la pregunta del señor periodista, a la presidencia, yo lo he dicho ya como 4 veces, con esta creo que va a ser la 6ª vez que digo, yo dejaría o no cobraría mi pensión. Eso ya lo he citado yo varias veces en Lima, en la televisión. Con eso respondo a esa pregunta. Y finalmente, sí, si es que hay corrupción, definitivamente, hay corrupción en diferentes lugares. La corrupción tiene que ser cortada con transparencia, con una serie de procedimientos, con jefes que pueden hacer las cosas,
Pero específicamente en lo que se refiere a la Fuerza Aérea, yo voy a ponerle atención, señora, para ver de qué caso se trata. Es posible que haya algún hecho en la Fuerza Aérea, ¿no? Como para poder atender ese asunto. Yo lo desconozco, pero lo que es corrupción obviamente no debe tener. Continúa. Hay una pregunta que le hicieron también a Señorita periodista, le agradezco la pregunta y a todos los periodistas. Efectivamente se interpuso hace 2 semanas una denuncia penal contra el señor Vladimir Cerrón por fraude procesal. Él tiene 2 procesos penales aquí en Junín. Uno es sobre el aeródromo Huanca y el otro es sobre la carretera que está vinculado a la carretera que está vinculado a una parte de la carretera. Él pretende cobrar 8.6 millones de soles porque entiende de que a él se le ha denunciado de manera irregular y que se le ha dañado su imagen y pide una indemnización por daños y perjuicios por 8.6 millones. Y eso no es verdad. Uno de los grandes temas que nosotros tenemos que tocar en el Senado es principalmente el tema del sistema de justicia en el Perú. Entonces, lamentablemente, el Tribunal Constitucional hoy día está viendo uno de los temas a través de un habeas corpus, pero la justicia declaró nula una sentencia vinculada al aeródromo Huanca, el mismo que todavía no resuelve, pero él aún así, no resolviendo, pide una indemnización por daños y perjuicios. Fraude procesal, ¿por qué? Porque busca instrumentalizar la administración de justicia a favor de sus propios intereses, teniendo en consideración de que todavía no existe la sentencia condenatoria en su contra, y busca tratar de amedrentar a jueces y fiscales a efectos de direccionar un recurso vinculado a la nulidad que ha presentado. En ese sentido, no es que haya salido absuelto, muy por el contrario, tiene una sentencia condenatoria declarada nula en uno de los casos, y en el otro caso una habeas corpus que está por resolver el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, es un prófugo de la justicia. Entonces, queda claro de lo que busca es instrumentalizar la justicia, que entiendo lo ha hecho en el ejercicio del poder en el Congreso de la República, teniendo en cuenta que Perú Libre tenía a Valdemar Cerrón como miembro de la mesa directiva estos últimos años en el Congreso de la República. Ahora, partiendo de esa premisa, también me haces una pregunta sumamente interesante, vinculado a que por qué normas nosotros implementaríamos en el Senado una vez que lleguemos a efectos de poder desarrollar una mejor calidad de democracia. Uno de los grandes problemas que tiene actualmente el Perú es la institucionalidad democrática. Queda claro que las leyes que han sacado los congresistas en términos reales, no todos, pero efectivamente hay, por ejemplo, en el año 2022, un congresista estaba en la playa y quería incorporarse en una sesión del Parlamento, ¿no? Y la Comisión de Ética no hizo absolutamente nada. Igual en el caso de los mochasueldos. Y la Comisión de Ética, o torongo no come otorongo. Entonces, la primera norma, que ya lo he planteado tanto el Jurado Nacional de Elecciones como en la Cámara de Comercio, es la ley del emprendedor, para apoyar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y principalmente a todos los emprendedores de nuestra región Junín. Y el otro gran tema es la incorporación de la revocatoria al Senado y al cargo de diputado. No podemos nosotros tener congresistas que ganaron y que luego se olvidaron, creen que la Constitución lo aguanta todo. Acá hay una reforma constitucional parcial. Es más, Adriana Tudela, que va como primera vicepresidenta de la República, planteó los distritos nominales y binominales, que sea elección por distritos
nominales y binominales. Lamentablemente la Comisión de Constitución reformó esa propuesta de reforma a la bicameralidad, que en términos generales es bastante positiva. Sin embargo, hubiese sido genial los distritos para saber quiénes son nuestros votantes al momento electoral que pasamos. Eso permitiría la incorporación de la revocatoria. Diputado y senador que no trabaje por su pueblo, se le saca. El que les habla está sustentando el grado de maestro en Defensa y Desarrollo Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales sobre la revocatoria congresal y su impacto en la seguridad y desarrollo nacional. Queda claro, en general, queda claro, señor senador nacional y señores diputados, el compromiso que tiene Avanza País en mejorar la calidad de la democracia en el Perú y, por supuesto, la calidad de personas dentro de la Cámara de Diputados y dentro de la Cámara de Senadores. Desde ya, un saludo a Eliet, que es nuestra candidata con el número 6 a la Cámara de Diputados, y no sé si eso ha permitido dar respuesta a su pregunta, señorita periodista. Muchísimas gracias. Señora Pilar, luego el caballero y luego Luis Quintana, los tres. Estamos yendo ordenadamente, por favor. Muy buenos días, en general. A ver. Muy buenos días, general Williams, a los señores senadores diputados que están en la mesa. Mi pregunta es muy preocupante. Los jóvenes terminan la universidad, sacan su título y no consiguen trabajo. ¿Cómo usted va a ver acerca de esa problemática muy grande que tenemos? La juventud es primero, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa. Los centros educativos están cayendo poco a poco, el gobierno actual no hace nada. Los niños tienen miedo, porque especialmente las lluvias que tenemos en todo el Perú está afectando, pues, está carcomiendo, ¿cómo se llama?, segmentos que tienen esos centros educativos muy antiguos. Muchísimas gracias por la respuesta. Adelante, caballero, por favor. Bien, general William, bienvenido a Huancayo. Mi nombre es Humberto Landeo y estoy de Huancayo Televisión y del fanpage La Pura Verdad. Bueno, en primer lugar, quisiera saber, usted en el tema de seguridad ha dicho de que va a haber la reorganización de la policía y las Fuerzas Armadas, pero no ha tocado nada del Poder Judicial, nada de jueces, nada de fiscales, que son los principales responsables de que los delincuentes estén fuera. Quisiera saber sobre ese tema, si va a reorganizar el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y segundo, como usted es militar y como usted misma ha dicho que ha propuesto un plan para el BRAE, ¿hasta cuándo vamos a tener ese pequeño grupúsculo de narcotraficantes pseudoterroristas manejando el BRAE? Muchas gracias. Al señor Willy Quintana y Katy Berneo. General Williams, buen día también a todos quienes lo acompañan. Permítame, por favor, un par de interrogantes breves. Primero, quisiera recoger su opinión general respecto al presupuesto del Congreso de la República para este ejercicio fiscal 2026, que supera los 1.700 millones de soles. Usted forma parte de este Congreso, fue presidente de la mesa directiva. Quisiera recoger su opinión sobre eso. Y segundo, también recoger su opinión, ¿qué piensa sobre la liberación de Daniel Urresti? Segunda pregunta, permítame por favor dirigirla al señor Jesús Tapia. ¿Por qué Junín debería apostar por usted para diputado, considerando que Gilebrando Tapia, su hermano, 2 veces congresista y una vez representante del Parlamento andino, ha pasado, por decirlo de algún modo, por aguas tibias? No hay una ley que Junín lo recuerde con tantos años en el Parlamento. Muchas gracias. Gracias. Por favor, Katy Berneo, adelante, por favor. Muy buenos días a todos los representantes de Avanza País. Es interesante que la ciudad de Huancayo reciba la visita de los candidatos a la presidencia de la República. Bueno, voy a hacer 2 preguntas rápidas porque creo que muchos quieren preguntar. La primera para el señor Zapata. Usted tiene una gran experiencia en el tema de defensa nacional, la lucha contra el terrorismo. Podríamos decir que ahora en el país estamos viviendo un acecho casi similar al acecho terrorista
que vivimos hace un tiempo atrás. Mire, en esta semana la peligrosidad, la criminalidad que se asesta al sector transporte no cesa. En esta semana han habido tantos crímenes y que hasta ahora todas las medidas, el resguardo de la población no han dado resultado. Usted tiene una gran experiencia. ¿Qué es lo que va a hacer en un hipotético gobierno de Avanza País? Porque lo que quiere la población es vivir en paz, tener un país vivible, ¿no? Y ejercer sus actividades con normalidad y no vivir en el miedo, en el acecho, en el temor en el que estamos viviendo. La pregunta para el candidato Tapia. Ustedes saben, señor Tapia, que ahora el Senado va a tener un gran poder al interior del Congreso de la República. Se habrá enterado también que en este Congreso último se han dado pues proyectos de ley de manera declarativa, ¿no? Y que en muchos casos en realidad no sirven para nada. Entonces, ¿han pensado de repente hacer una especie de eliminación, de corrección, por ejemplo, el Día de la Bandera, el Día de la Pachamama, qué sé yo, ¿no? Proyectos que en realidad pues no merecen hacerse en un palacio de las leyes. Muchas gracias. Por acá. Señora general, empieza. Antes de darle la palabra al general, quisiera agradecerle muy especialmente la atención que ha tenido conmigo. Voy a tener que retirarme porque tengo que viajar a Lima para atender a otros colegas de ustedes esta noche y quería despedirme de ustedes y no salir sin agradecerles todas las atenciones que han tenido al recibirme, al entrevistarme, los periodistas que me han entrevistado y luego las preguntas que nos han hecho. No les quito más tiempo y los dejo con el entrevistado principal. Muchas gracias a don Fernán Altuve. Fuerte los aplausos. Hoy también nos acompaña la candidata a diputado con número 6, Elite Manrique. Muchísimas gracias por su presencia. Ahora sí las respuestas. Señores periodistas, por circunstancias también de actividades propias, les pido las disculpas pertinentes y agradecerles. Tenemos un candidato presidencial de lujo, de lujo. No todo el mundo tiene capacidad para el ejercicio del poder. El general ha demostrado que tiene la capacidad espiritual para poder ejercer. Mil disculpas, yo lamentablemente también tengo que retirarme por mis propias actividades dentro de esta campaña electoral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Miguel Turquesa. Muchas gracias por su presencia. Ahora sí, vamos a la respuesta. Bien, tengo aquí 4 preguntas y una que podría complementar luego. Jóvenes trabajo, fíjense, una de las preocupaciones más importantes que tenemos en Avanza País, yo le he citado, ahora mismo lo cité en la reunión que estuvimos hace un momento en la plaza de Chupaca y les hablé a los jóvenes y siempre lo he dicho, ¿no? Los jóvenes son la esperanza del futuro, pero no basta con eso, sino a la esperanza que ¿qué le vamos a dar? O sea, el joven lo que quiere es trabajo, el joven lo que quiere es estudio y nada más, ¿no? Y quiere desarrollar en forma de eso. Entonces, ¿qué tenemos que darle? Tenemos que darle nuevas carreras. Hay carreras que están saliendo con la modernidad, que tienen que ver con computación, con informática, con redes, con soldadura subterránea, con puertos y aeropuertos. Tenemos puertos que están creciendo. Ya Chancay es grande y va a seguir creciendo. Ya Callao es grande, porque acaban de ponerle algo de 1.500 millones más al Callao, de los estados norteamericanos. Entonces, como que estamos creando un hub, o sea, un grupo de puertos donde podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, sé que los chinos que invirtieron en Chancay han puesto una escuela de capacitación técnica para tareas que se hacen en el puerto. El otro día estuve hablando con los colegiales, con los universitarios de la San Marcos, y sé que la San Marcos está poniendo una filial en Chancay, también para tareas que tienen que ver con todo aquello que es puertos, pesca y algunas cosas más. Entonces, se le tiene que dar una oferta al alumno de
de trabajo, me refiero a nuevas tareas de trabajo. Eso significa que tanto los centros de enseñanza públicos y privados tienen que pensar en eso. Un centro de enseñanza público y privado, obviamente que tiene como rectora un Ministerio de Educación, y es que los sectores tienen que ir pensando en el mediano y largo plazo y ver qué cosa va a aparecer en el mundo que sea interesante para los jóvenes y que puedan trabajar. Ahora hay muchos chicos que se dedican a las redes y tienen una facilidad tremenda porque hacen seguimiento, intervienen allí y están comenzando a ganar dinero. Entonces debemos darles eso. Y asimismo tenemos que trabajar para que el Estado pueda facilitar la iniciativa privada en los ciudadanos que quieren hacer ejercicio de tener una pequeña empresa, mediana o más grande. Tiene que darse las facilidades para los trámites que tiene dentro del Estado, tienen que conseguírseles mercados, tienen que ayudársele de esa forma, porque si hay empresa, pública o privada, pequeña o mediana, o muy pequeña, o pyme, entonces hay trabajo para los chicos. Es un conjunto de cosas que hay que hacer. Y eso no solamente es el gobierno central, tiene que ver también con los gobiernos subnacionales. Y luego los jóvenes tienen que tener, como dije hace un momento, contratos que sean básicos, realistas y beneficios escalonados. Básico quiere decir que el chico tiene que saber cuánto le van a pagar de sueldo, cuántas horas va a trabajar. Va a trabajar horas, o sea, lo que corresponde según la ley 8x5, ¿no? Luego, ¿qué beneficios va a tener? Uno que tiene que tener es el seguro médico, otro que tiene que tener la pensión, o sea, la AFP, lo que paga, ¿no? Porque tiene que, y ojalá que no sea como, bueno, yo sé, hasta mis hijos me dicen, viejo, que saquen que liberen la AFP. Yo creo que esa es una cosa en lo personal, y por lo menos en nuestra bancada pensamos que no es bueno. Los políticos y los adultos tienen que enseñarle a los jóvenes a ahorrar, porque cuando se es viejo, cuando se es adulto, ya no se puede pues tiene que tener una pensión, ¿no? Y la pensión es poquita para algunos, pero depende de lo que han ganado, ¿no? Y la AFP depende de lo que puedan, pero tampoco lo pueden poner mucho porque no se gana mucho, pero siquiera es una ayuda. Pero si de un momento a otro viene un congresista populista, y se lo digo de frente a las mayorías, o todos son de izquierda, ¿no? Lo que quieren es que le devuelvan la pensión. Y hay un partido que para en todo momento haciendo que se salgan las pensiones. Entonces, eso no es bueno. Eso no es bueno porque el chico se olvida de ahorrar. Y el muchacho tiene que ahorrar para cuando tenga más edad. Entonces, yo pienso que tiene que ser así, y así lo he hecho ver. Entonces, esos tienen que ser los contratos, los beneficios que tienen que tener. Luego, en efecto, el Poder Judicial. Todo el sistema judicial tiene que ser reorganizado, pero hay un concepto que es importante: hay independencia o libertad de poderes, pesos y contrapesos. Existe un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Nadie tiene autoridad sobre el otro. Por eso es que hay esas peleas que ustedes ven. No puede ser que el ejecutivo le ordene al legislativo o el ejecutivo le ordene al judicial. Y cuando lo intenta hacer, el Ejecutivo interpreta algo, o el Legislativo interpreta algo que no le gusta al Judicial, ahí la pelea. O cuando el Judicial interpreta algo, el Ejecutivo reclama. Entonces, cada uno tiene su campo de acción. En ese sentido, ¿cómo se tiene que reorganizar el Poder Judicial? Obviamente con una comisión de alto nivel, donde estén personajes que conozcan mucho el asunto y que hagan la tarea con otros que no sean necesariamente el Poder Judicial, sino autoridades con conocimiento. Bien, ¿quién tiene que dar el presupuesto para eso? El Ejecutivo, para que se corrija con el Poder Judicial y no tengamos lo que todo el mundo se queja, y no voy a referirme más. ¿Y quién tiene que dar las leyes para eso? El Legislativo, pero cada uno en su tarea, pero sí somos conscientes que se tiene que corregir. El Brain ya tiene mucho tiempo, sí ha bajado, sí hay otros cultivos alternativos. No hay la misma droga que antes, pero la hay. Se tiene que presionar más al Brain, se tiene que controlar al comando que está en el Brain, se tienen que ver resultados y una serie de cosas más para poder, ¿no?, hacer que
pueda erradicar esa lacra. Esa lacra es una lacra global. La droga es global. Es tan global que los Estados Unidos están hundiendo sus botes o sus barcos a los venezolanos, porque dice que hay droga ahí. Y la droga sale para Europa, la droga sale por los Estados Unidos, y etcétera, etcétera. Ahí hay mucha corrupción por todas partes. Y la corrupción pasa por todos los lugares. Entonces, eso se tiene que corregir, corrigiendo también la corrupción. En lo que se refiere a los presupuestos del Congreso, yo les quiero decir, ¿no?, de que yo estuve presidente del Congreso y en mi gestión, yo lo he hecho públicamente, yo disminuí entre 112 y 115 trabajadores, los disminuí. Y disminuí también los presupuestos del Congreso. Y de los bonos, hubo un bono que se firmó en mi gestión, y si ustedes ven los medios van a ver que yo firmé con reserva. Y obviamente me gustó mucho, ¿no? Yo sé que el presupuesto del Congreso se tiene que revisar, pero para eso tiene que haber mayoría. Para que la mayoría diga, no, esto lo cambiamos. Ahora, es correcto, está viendo también una nueva Cámara, senadores y todo lo demás. Yo exactamente no sé cómo funciona eso, porque en el mismo Congreso, la mesa directiva, es quien ve cómo se distribuye esos presupuestos, pero sí se tiene que hacer algo con respecto a los presupuestos del Congreso, y eso es correcto. Con respecto a Urresti, Urresti es ya ustedes lo conocen, ahora creo que va a entrar a la política de nuevo, lo ha sacado. ¿Quién lo ha sacado? Lo ha sacado el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia, y en esa sentencia dictaminó que Urresti debería salir. Las razones están expuestas y están también, son públicas. Es una decisión de la parte judicial, sobre eso yo no podría emitir una opinión personal. No podría emitir una, porque obviamente no le gustaría a muchos, como cualquier cosa que esté diciendo, y puede no estar gustándole también y es lógico que no va a gustar, y les doy la razón. Entonces no puedo emitir una opinión acerca de por qué Urresti está libre. Sí, la delincuencia y los terroristas. Esta delincuencia no es igual a los terroristas. Todos vivimos lo que es el terrorismo. Junín vivió terriblemente lo que es el terrorismo. Ayacucho también, Huancavelica también, Apurímac también. Yo estuve por la zona trabajando y sé que fue una lacra que terminó. Ahora, la única forma de combatirlos es, como dije antes, yo cité acciones inmediatas. Tiene que haber firmeza, tiene que decirse a la policía, a un general, yo soy general, sé cómo hablar con un general, a ver cuáles son sus metas. No me van a poder decir una cosa diferente, porque yo sé cómo son las cosas. Entonces puedo pedir, ¿no?, que me reporten y pedir que se den resultados cuando sea conveniente. Muy bien. Luego de eso, bueno, que le digo, ¿no? Esas son las preguntas. Le toca a Jesús. Ok. Hay una regla universal en la vida que se llama: familia no se habla, y mucho menos en ausencia. Las responsabilidades y opiniones, ¿no?, son personalísimas, y en este caso, frente a tu pregunta, habría un conflicto de interés, más aún tratándose de mi hermano. Sin embargo, yo creo que corresponde a la sociedad que lo eligió aplaudir o censurar su performance como autoridad en su momento. La segunda pregunta responde a lo que me mencionas: ¿por qué deberían elegir a Jesús Tapia como diputado? Siempre he recomendado a clientes, a amigos que han tenido las intenciones de postular, y la regla para mí es la siguiente: si quieres acceder a la función pública, prepárate, para que no des pena, para que no termines preso, para que no cometas errores. Y en este caso, para yo postular a la Cámara de Diputados,
Me he venido formando por muchos años y dentro de esta formación tengo una formación tanto en el país como fuera del país. También tengo la experiencia laboral en el sector público como en el sector privado. Corresponde, yo creo que, sincerar un poco este tema, porque tu colega hizo una pregunta muy importante sobre el tema de las leyes. Hay muchas personas que postulan para el cargo de congresistas. Y es curioso, cuando salen elegidos, no regresan a su distrito electoral, a quienes los eligieron, se olvidan, pero sacan unas notas de prensa haciendo ver su productividad, 50 leyes, 200 leyes. Y la pregunta es, ¿cuántas de estas leyes sirven? ¿Son funcionales? ¿Son productivos porque sacan la mayor cantidad de leyes con copy-paste que lo sacan de internet, que sacan de otras realidades y no son aplicables a nuestra realidad? Entonces, ahí va mi cuestionamiento. O sea, nosotros no necesitamos un montón de leyes, lo que nosotros necesitamos es leyes funcionales y aplicables, ¿no? Y cuando les hablo de un tema de preparación, ¿no? En mi caso, yo soy formado en Derecho y Ciencias Políticas. No soy ajeno al tema de la política. También tengo estudios de maestría dentro de la carrera en Derecho Penal. Tengo otra maestría en lo que son marketing y negocios internacionales. ¿Por qué? Porque también desarrollo actividad empresarial y también al comercio internacional. Tengo otra maestría en inteligencia estratégica. Muchas personas piensan que el tema de la inteligencia solamente va sobre el contexto militar. La inteligencia va también en el tema de la empresa, en el tema de la política, en todos los campos va el tema de la inteligencia. También tengo otra maestría en lo que viene a ser psicología clínica. Mucha gente no toma importancia el tema de la salud mental. No hay políticas públicas claras en este aspecto. Para hacer una revelación que es bastante preocupante, para los 35 millones de peruanos existe un universo de 1.400 como máximo psiquiatras. De los estudiantes egresados que salen de las facultades de psicología, el 40% se dedican a empresas, salud ocupacional, recursos humanos, etc. Pero para intervención clínica, un 40%. Hay un déficit de profesionales especialistas para intervención en salud mental. En 10 o 15 años, un psicólogo va a ser tan importante como un cardiólogo. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades que hoy padece la sociedad, como un cáncer, una diabetes, etc., todo desencadena acá. Y entonces, si nosotros no tenemos personas preparadas para asumir estos retos y hacer y convertirlos en temas de Estado, pues definitivamente no estamos colaborando. Y así podemos colaborar en otros campos, porque también tengo especialidades en lo que son microfinanzas, en desarrollo empresarial y en temas de gobernabilidad, etc. Esa experiencia, esa formación, la quiero poner al servicio de nuestra sociedad. De nada sirve quedarse con los conocimientos si es que esto no los pones al servicio de tu gente. No sé si hay alguna otra pregunta en relación a estos temas. Muchísimas gracias, Jesús. También al general José Daniel Williams y a la candidata que permanece todavía, Edith Manrique. Señores periodistas, hemos concluido con la conferencia de prensa. Podéis hacer las preguntas directas y hay una invitación especial. De la presentación del plan de gobierno del general William Zapata, candidato a la presidencia de la República. Nosotros